Me presento, para quien no me conoce, yo me llamo Javier Ibarreche, soy actor, soy comediante y desde hace unos meses me convertí en el TikToker que dice, no mamen esta serie. Entonces, voy a hablarles un poco al respecto y quisiera empezar contándoles la historia de cómo conseguí el trabajo de mis sueños sin querer. Cuando yo era niño, nada me gustaba más que ver la tele. Sí, como cualquier niño veía caricaturas, pero también veía otro tipo de series con mis papás. En general siempre fui muy curioso por las historias. Rentaba películas. Para mí, ir al cine era lo que para muchos niños era ir a Disney. Y un día, mi mamá me contó sobre una amiga suya que trabajaba para una empresa que se llamaba Videocentro. Igual que Blockbuster, esta era una empresa de renta de películas y el trabajo de esta señora básicamente era el siguiente. Ella recibía una caja de películas, tenía que ver las películas y después decirle a Videocentro si valía la pena comprar los derechos de distribución de la película para darla en renta. Básicamente ese era su trabajo. Ver películas y decir, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Entonces, yo era un niño obsesionado con el cine y de pronto me entero que existe alguien que vive de ver películas. Me anunciaron el trabajo de mis sueños cuando tenía como 8 años. Sabía de una persona que vivía de eso, pero por alguna razón crecí pensando, eso no se puede. Ese trabajo es de esa señora y ya, ¿no? La única en el mundo. Si tengo suerte igual y cuando se muera me lo hereda, pero fuera de eso no. Yo no veía de qué manera eso pudiera ser un trabajo y se me olvidó. Años más tarde, cuando era adolescente, mientras buscaba un lugar al cual pertenecer, en la secundaria empecé a hacer teatro. Cuando me gradué, estudié la carrera de teatro, escribí, actué, hice impro, empecé a hacer stand-up comedy. Soñaba con dedicarme al arte, pero como no vivía realmente de ninguna de esas cosas, también empecé a dar clases. Di clases de teatro, de análisis de textos, de inglés y en algún momento di clases de matemáticas también. Y me di cuenta que lo que más me gustaba de hacer todas esas cosas era contar historias. Ya fuera en un escenario, ya fuera para tratar de hacer reír o ya fuera en un salón de clases, contar historias era lo que realmente me movía. Incluso con las clases de matemáticas. Hay un orden lógico, hay un mecanismo de causa y consecuencia. Explicar matemáticas no era otra cosa más que contar otro tipo de historia. El caso es que más o menos ganaba dinero con mis clases y ahí la llevaba con el teatro, con la comedia, con la escuela, cuando de pronto llegó la pandemia. No hay teatro, no hay comedia y hay clases en línea que puedo decir por experiencia no son clases. De pronto, todas las cosas que yo sabía hacer ya no se podían. Así que volví a mi refugio favorito, la tele. Mientras las historias del mundo se frenaron, en la tele cada vez había más. Pero pasó un año y el encierro seguía. Mi carrera de actor, mi carrera de comediante estaban en exactamente el mismo lugar que un año atrás. Así que un día, a lo mejor por aburrimiento, a lo mejor por desesperación, subí a TikTok un video hablando de una estupidez que noté en una película. Porque no tenía nada mejor que hacer. Al día siguiente, esa estupidez la había visto más gente que cualquier otra cosa que había hecho en toda mi carrera. Así que empecé a grabar más videos hablando de series y películas que había visto. Cada vez más gente les ponía atención. Empezaron a llegar los seguidores, seguí grabando videos, recomendando series, recomendando películas. Y de repente como que despertó otra vez este hambre de hacer cosas y no sabía realmente lo que estaba haciendo, solamente sabía dos cosas. A la gente le están gustando mis videos y yo me la estoy pasando bien. Así que seguí haciéndolos y me dejé llevar. Y seguí grabando y eventualmente con los seguidores empezó a llegar el trabajo. De repente Netflix me llama para trabajar en un podcast, me contratan para escribir los guiones de anuncios, me invitan a cubrir estrenos. Incluso cuando volvieron a abrir los escenarios, mi show de stand-up, que nada tiene que ver con cine, también se empezó a llenar. De la nada empecé a vivir de algo que parte de la cantidad de gente que me sigue. Pero como la gente que me sigue por hablar de series y películas, pues de algún modo empecé a vivir de ver series y películas. Y ahí fue donde me di cuenta. Mi trabajo ideal, el de la señora del videocentro, pues de pronto yo ya tenía ese trabajo. Y lo conseguí sin querer. ¿Lo hubiera conseguido de haber sabido lo que estaba haciendo? Esta historia la he contado varias veces y después de haber procesado todo eso, de haber entendido cómo una cosa llevó a la otra, me topé con esto. Para encontrar tu pasión, solo tienes que hacerte 3 preguntas. Lo leí hace poco en un libro de filosofía. Eso es mentira, lo vi en TikTok. Cosa que sé que no suena tan serio, pero son mis referentes y aún así le encontré sentido. Sí me cuesta un poquito de trabajo esto de la pasión o lo que te apasiona, porque nos lo venden como un sueño cuando lo cierto es que todos los trabajos dan flojera. Al menos en algún momento. Ahora que es mi trabajo, a veces no quiero ver la tele.
¿Puedes hablar más de La Casa de Papel? Supongo que está bien. No es una queja, solo quiero ser realista. Ningún trabajo es emocionante todo el tiempo, pero sí creo que existen trabajos para cada persona que dan menos hueva que otros. Y creo que de eso trataba este video. Yo encontré el mío. Para encontrar tu trabajo ideal, el que menos hueva te da, solo tienes que hacerte 3 preguntas. Había una pregunta referente al pasado, una pregunta referente al presente y una pregunta referente al futuro. La pregunta del pasado. ¿Qué era lo que más te gustaba hacer cuando eras niño? ¿Qué era esa cosa que podías hacer durante horas que no se sentía como un esfuerzo? Y ojo, no es qué querías ser, qué te gustaba hacer. La pregunta es medio trillada y tengamos algo claro, la respuesta por sí sola no es el trabajo ideal. A lo mejor lo que más te gustaba hacer de niño era tener la libertad de cagarte encima todo el tiempo. Eso no necesariamente es un trabajo, ¿sí? Lo podrás hacer de nuevo algún día, cuando seas viejo, pero no es un trabajo. Pero sí creo que esto nos ayuda a darnos una idea más o menos de qué es lo que nos interesa, porque generalmente lo que a uno le gustaba de pequeño le sigue gustando después. En mi caso yo siempre lo tuve muy claro. A mí me gustaba ver la tele, ¿sí? Y no como a un niño al que le gusta ignorar una tele mientras llena un iPad de yogurt. No, a mí me gustaba ver la tele, ¿sí? Ponerle atención a la historia. Cada quien piense qué le gustaba hacer de pequeño. La pregunta del presente. ¿En qué soy bueno? ¿Qué herramientas tengo ahorita que me permiten hacer cosas? Y la lista de herramientas puede ser tan breve o tan extensa como cada quien quiera. Desde el puedo hablar 7 idiomas hasta sé destapar una cerveza con una mano, cada quien sabrá qué habilidad es importante. Yo identifiqué 3. Estudié teatro, me formé como actor, eso me dio un montón de herramientas, pero en resumen, la más importante, sé hablar. Y no solo sé hablar en público, ¿sí? Sé hablar mientras alguien me observa. Soy comediante, quiere decir que si lo intento puedo ser más o menos cagado. Y 3, fui maestro, es decir, sé explicar cosas. ¿Sí? Y como fui maestro de alumnos desde 10 hasta 18 años, pues tuve que explicarle cosas muchas veces a gente que no necesariamente quería aprender cosas. Entonces tuve que aprender a explicar cosas de manera interesante. Y breve, eso es bien importante. ¿Sí? La atención de un morro de secundaria tiene 5 segundos para convencerlo de que te ponga atención o se pone a ver memes de Shrek, es así de sencillo. Entonces, que aquí pequeño paréntesis, si alguien que está viendo esto se dedica a la docencia, no solo se preocupen por aprender más de lo que enseñan, preocúpense por ser interesantes. Eso importa un chingo más. El caso es que, gracias, alguien tuvo un maestro aburrido, ok. El caso es que sé hacer estas cosas y me gusta ver la tele. ¿Cómo combino esto? Aquí es donde entra la pregunta del futuro. Lo cierto es que no terminé de ver ese video. Me dio flojera, le cambié, me apareció una receta de una mermelada de tocino, dije, eso me interesa y ya no lo... Digo, si alcancé a ver la pregunta, solo no me quedé a escuchar la explicación y es que la pregunta era esta. ¿Qué legado le quieres dejar al mundo? ¿Qué chingado significa eso? ¿Qué clase de soberbia tienes que tener para tomar tus decisiones pensando en el legado que le quieres dejar al mundo? Yo no tengo idea. Hace 6 meses yo era un profesor de secundaria que en sus ratos libres daba shows de stand-up. Ahorita estoy en otro país dando una TED Talk acerca de cómo empecé a vivir de ver películas. ¿Qué? 6 meses. No tengo idea de qué va a pasar mañana, menos voy a pensar en un legado para el mundo. Yo cambiaría esta pregunta. Yo no me fijaría tanto en el legado, sino en un futuro más inmediato. ¿Qué necesito para que mis herramientas de hoy me permitan hacer lo que me gusta desde ayer? La combinación de estas dos cosas es algo que le sirve a cualquiera para encontrar ese trabajo ideal. Y es un ejercicio que todos hemos hecho, al menos de manera inconsciente. Quien ha puesto, por ejemplo, un negocio de hamburguesas, seguramente tiene un interés por la cocina y una buena habilidad para las ventas. Esta combinación aplica para cualquiera. ¿Qué necesito para que mis herramientas de hoy me permitan hacer lo que me gusta desde ayer? O visto de otro modo, ¿qué me impide hacerlo? ¿Qué tengo enfrente que me está estorbando? Aquí es donde creo yo entran las redes sociales. Por años yo me negué a usar redes sociales. Me parecía una biblioteca infinita de contenido vacío, una manera casi perversa de querer llamar la atención, pero estaba haciendo stand-up comedy. Y desde que entré a ese mundo me di cuenta que las redes eran importantes, al menos para tener en dónde promover los shows y para tener gente dispuesta a ver esos shows. Entonces me puse a trabajar mis redes, a subir fotos chistosas, de vez en cuando un video más o menos cagado, pero todo esto lo hacía por obligación.
no siempre tenía algo chistoso que decir, no siempre tenía algo que aportar a la conversación. Hay una frase devastadora que dice, el sabio habla porque tiene algo que decir, el tonto habla porque tiene que decir algo. Cuando yo no tenía nada que decir, me sentía tonto. Pero como llegó la pandemia, de repente ya no había shows de stand-up, ya no tenía nada que promover, no tenía nada que vender. Por primera vez en mucho tiempo me di chance de quedarme callado. Y después de un año de encierro, tenía algo que decir. Y resulta que había un chingo de gente que lo quería escuchar. Y resulta también que combiné las cosas que sé hacer con lo que me gusta. Explicar en breve, con claridad y con chistes algo que vi en la tele. Ahí está, la combinación de las dos. Y resulta además que vivo en un mundo en el que eso puede ser un trabajo. No sé si esto les vaya a servir. Yo soy alguien que sabe un poquito acerca de muchas cosas y tuve mucha suerte, ¿sí? No soy un experto en nada. Las habilidades que tengo, esas sí me las gané. Esas yo las practiqué, esas yo las entrené, pero tuve suerte. Le aposté a una carrera que me dio estas herramientas sin saber que me iban a servir. Tuve suerte de vivir en un mundo en el que existe una plataforma que me permite convertir esas herramientas en videos virales. Y tuve suerte de que en ese mismo mundo esos videos virales pueden convertirse en un trabajo, ¿sí? A lo que voy con todo esto es a que yo no estoy en posición de decirle a nadie qué hacer con su vida. Pero sí entendí dos cosas. Las redes sociales son un espacio donde se pueden contar historias y las historias venden. Una buena historia vale más que cualquier cosa, sobre todo ahora que después de tanto tiempo de encierro estamos desesperados por historias nuevas. Y las historias son las que le dan el valor a las cosas. Hoy en día, algunas de las profesiones más redituables tienen que ver con gente capaz de tomar el concepto de un negocio y construirle una buena historia. Tomándole fotos, armándole videos, diseñando la marca, dándolo a conocer. Las historias son las que realmente le dan el valor a las cosas. Lo que sea que estemos haciendo, lo que sea que estemos vendiendo, alguien más está haciendo exactamente lo mismo. La historia que le demos a lo nuestro es lo que va a hacer la diferencia. Un par de tenis que usó Michael Jordan en su primera temporada como profesional se vendió hace poco en 1.5 millones de dólares. Son unos tenis usados. Hule, tela, pintura y sudor. Y son iguales a un chingo de tenis. Pero son los que usó Jordan. La persona que compró esto no pagó 1.5 millones por los tenis. Pagó 1.5 millones por una historia. Escuché hace poco una historia acerca de un tipo que gastó $200 en 200 objetos basura en eBay. Compró unos botones viejos, una vela, qué sé yo. Y luego contrató una bola de escritores para que le armaran a cada objeto una historia interesante. Volvió a vender esos objetos en eBay y esos $200 los convirtió en más de 8,000. Yo sí me quedé pensando, ¿y cuánto le pagaste a tus escritores, cabrón? Pero creo que se entiende el concepto. La historia fue lo que vendió. Vi un video acerca de una pastelería a la que un tipo se metió a robar. Y la pastelería sacó una imagen del tipo de una cámara de seguridad, la imprimieron en galletas y empezaron a regalar las galletas a la comunidad. En menos de 2 días, a este tipo lo arrestaron. Después de eso, agarraron una foto del tipo encarcelado, la imprimieron en una nueva tanda de galletas, la regalaron para celebrar y desde entonces la pastelería no ha dejado de vender. Marvel. Marvel, chingao. Los que tienen ahorita la franquicia más exitosa, la película más taquillera de toda la historia, cuando sacaron la primera, la de Iron Man, esa película estaba hecha para vender juguetes. Como Marvel Studios no tenía los derechos de ninguno de los personajes importantes de ese universo, hicieron un focus group con unos niños y les preguntaron, de estos personajes, ¿cuál se vería mejor en un juguete? Como el traje era medio robótico, acá los niños dijeron, ese, Iron Man. Y le hicieron una película. Esta película era un gigantesco anuncio de juguetes. Curiosamente, no vendieron tantos, pero ese anuncio gustó tanto que lo convirtieron en la franquicia más taquillera de la historia. Y no se tiene que tratar de cine para que las historias importen, ¿sí? Cuando le vamos a un equipo de fútbol, ¿qué estamos diciendo realmente? ¿Le vamos a los jugadores, a los dueños del equipo, a la camiseta? Ninguna de esas, porque todo eso cambia cada tanto tiempo. Cuando le vamos a un equipo de fútbol, le vamos a una historia. Las historias están en todos lados. Las historias son lo que realmente nos distingue como humanos. Hay otros animales que se comunican, que forman sociedades, que usan herramientas, pero las historias esas sí nos distinguen. Los humanos somos los únicos que contamos historias. Todos los días nos contamos a nosotros mismos la historia de quién somos y salimos a hacer que esa historia avance. Cuando no estamos contando historias, estamos haciendo cosas para tener más historias que contar. Las historias están en todos lados. Y lo mejor de estas historias que les conté ahorita, la de Iron Man, la de eBay, la de las galletas, es que no sé si sean ciertas. No me consta.
Las 3 las vi en TikTok, perdón. Perdón, yo sé, pero aún así, pero son buenas historias, ¿sí? Son buenas historias. Y una buena historia llama la atención. Y la atención vende, ¿sí? La información, esa de algún modo sobra. Pero la atención es ese recurso no renovable que solo le podemos prestar un par de cosas a la vez. Una buena historia puede darle a lo que sea que estemos vendiendo la atención que necesita para convertirlo en un modo de vida. No sabré decirles exactamente cómo. No sé cuál es el mecanismo que le sirva a cada quien, pero si algo entendí fue que he aquí un montón de redes sociales donde uno puede contar sus historias. Redes sociales donde un chingo de gente puede escuchar esas historias. Sí, estas redes están llenas de basura, lo entiendo, pero no tiene que ser así. Echemos un par de historias a ese bote, nomás para equilibrar. Y en el proceso, quién sabe, a lo mejor encuentran el trabajo ideal. Perdamos del miedo a las redes. Muchas gracias.